El viento del desierto arrastraba los últimos pétalos secos de una flor muerta. En la aldea de Santa Amalia, una mujer llamada Clara Montalvo veía caer la tarde desde el umbral de su casa, con las manos vacías y los ojos rendidos. Había sido hermosa, tan hermosa, que los hombres bajaban la mirada cuando ella pasaba. Pero los años, el abandono y la soledad la habían marchitado antes de tiempo. Tenía 42 inviernos, y en un pueblo donde la juventud era moneda y la vejez castigo, eso era sentencia. Su hijo, Tomás, un muchacho ambicioso y sin entrañas, había heredado de ella la piel clara y el orgullo, pero no el corazón. Desde que su padre murió, Tomás buscaba un modo de librarse de aquella madre que, según él, solo traía desgracia. Y cuando un grupo de apaches del clan Chiricahua llegó a la aldea ofreciendo paz a cambio de alianzas, él vio su oportunidad. Ellos buscan mujeres que sellen los pactos, dijo. Clara creyó que era un rumor, hasta que la llevaron al centro del pueblo, vestida con un velo ajado, mientras todos murmuraban: el hijo ha vendido a su madre. Entre la multitud, un guerrero apache observaba en silencio. Tayen, hijo del desierto, piel de bronce y ojos que habían visto más muertes que amaneceres. Él no buscaba esposa, había perdido a su mujer en una batalla, y su alma ardía entre ceniza. Pero cuando la vio, frágil, humillada, entregada por sangre de su propia sangre, algo dentro de él se quebró. No fue deseo, fue compasión y una promesa antigua. Nadie que haya llorado en la arena debe morir sola. Aquel matrimonio no fue una boda. Fue un truque, una herida abierta en el corazón de dos mundos que nunca debieron cruzarse. Clara fue llevada lejos de su tierra, entre montañas rojas y hogueras encendidas, hacia una vida que creía castigo. Pero en la mirada del guerrero descubrió algo que ningún hombre blanco le había dado jamás: respeto. Y en el silencio del desierto, donde las palabras no llegan, comenzaría un amor imposible. Un amor que desafiaría la edad, la humillación y la muerte misma. Porque a veces, cuando la vida ya parece acabada, el destino elige a los corazones rotos para escribir su último milagro. La vida en el campamento apache no era fácil. Clara lo supo desde el primer amanecer, cuando los cánticos de las mujeres la despertaron y el aroma del humo se mezcló con el del maíz tostado. El desierto no perdonaba la debilidad, y tampoco los espíritus del clan. Cada alma tenía un lugar, un deber, una raíz. Ella no tenía nada. Tayen le había dado una choza pequeña junto a la suya, hecha de ramas, barro y piel de ciervo. En el suelo, una manta y un cuenco de barro. Nadie le habló al principio. Las mujeres la observaban con una mezcla de recelo y compasión. No entendían cómo una madre había sido vendida por su propio hijo. Los niños, en cambio, se acercaban con curiosidad, tocaban su cabello gris y reían al verla sobresaltarse. Pasaron los días, y Clara comenzó a trabajar junto a ellas. Aprendió a moler maíz con piedras, a trenzar las fibras del agave, a prender fuego con madera seca. Sus manos, acostumbradas a la costura fina y las flores del jardín, ahora sangraban sobre la tierra. Pero algo en su interior se encendía. Cada vez que el sol la castigaba y ella seguía en pie, sentía que una parte de su vergüenza moría en el polvo. Por las noches, Tayen regresaba del valle con los cazadores. Apenas hablaban, pero siempre dejaba junto a su puerta un trozo de carne o una jarra de agua. A veces, mientras él afilaba su cuchillo junto al fuego, ella lo observaba. El fuego hacía brillar las cicatrices de su torso, las líneas antiguas que contaban guerras y pérdida. Había algo solemne en su forma de moverse,
algo que mezclaba fuerza con tristeza. Una noche, Clara se acercó con timidez. «No entiendo por qué eres amable conmigo», dijo, con voz baja. Tayen levantó la vista, y por primera vez sonrió apenas. «Porque tú me recuerdas a mi madre», respondió. «Ella también fue vendida, pero nunca bajó la cabeza». El silencio que siguió fue profundo. Solo el fuego hablaba. Clara sintió que algo se quebraba dentro de ella, una mezcla de dolor y ternura, de compasión y de respeto. Y por un instante ya no fue la mujer humillada de Santa Amalia. Fue una más, sentada junto al fuego, mirando el mismo cielo que ellos, respirando el mismo polvo que les daba vida. Esa noche, mientras las estrellas temblaban sobre el desierto, comprendió que el amor, ese amor que había olvidado hacía años, podía nacer incluso entre las cenizas. No el amor del deseo, ni el de la juventud, sino el amor que reconoce el alma herida del otro y la abraza sin palabras. El viento del desierto sopló fuerte, levantando brasas que iluminaron sus rostros, y Clara pensó que tal vez, después de todo, no había sido entregada al fuego, sino que el fuego la había elegido para renacer. La tarde que presagió la tormenta llegó con un silencio tan denso que hasta los perros guardaron la respiración. El horizonte se tiñó de un gris violáceo como si las montañas hubieran aceptado un duelo. En el campamento Apapche, las mujeres ataron las pieles con manos ágiles, los hombres revisaron flechas y lanzas, los niños, sin comprender del todo, cogieron sus juguetes tallados y los arrinconaron. Clara notó en el aire una electricidad que le erizaba la nuca, algo más que la simple llegada de lluvia. Un llamado de los espíritus, un desafío que conocían desde tiempo inmemorial. Tayen la miró desde la distancia, recortado contra un cielo que amenazaba con romperse. Su perfil, siempre contenido, parecía ahora afilado por la luz dura. Ella avanzó hacia él sin palabras, con la falda manchada de polvo y las manos ennegrecidas por la faena del día. Al atravesar la multitud, sintió miradas, algunas de lástima, otras de curiosidad, pero ninguna era de desprecio. Había cambiado algo en el aire desde que llegó. Una cima de respeto se había abierto entre ella y aquellos que habían sido sus verdugos en espíritu. «Vendrá fuerte», dijo Tayen en voz baja, entregándole una pequeña manta de lana. La voz del hombre, grave como la roca, llevaba un matiz de preocupación que no había mostrado antes. Clara tomó la manta con manos temblorosas. Ella se acostumbraba a sus gestos, pequeñas cortesías que no exigían nada a cambio, que sin embargo hablaban más que las palabras. La tormenta llegó como si la tierra se partiera en dos. Un primer latigazo de viento arrancó los tendales. Luego, en un rugido, la lluvia batió el campamento. El polvo se convirtió en barro, las cenizas de las hogueras en vapor, y el cauce del arroyo que dormía se infló con furia. Las tiendas abatidas crujieron. Los niños, asustados, corrieron a los brazos de sus madres. Los hombres, serios, tiraron de sogas, reforzaron anclajes, protegieron el ganado. En medio del caos, Clara se encontró sola por un instante cuando una ráfaga la golpeó con fuerza, arrancándole el pañuelo que cubría su cabello. La lluvia la azotó en la cara, fría y punzante como una acusación. Sintió el temblor del cuerpo, no solo por el frío, sino por el recuerdo de aquel día en la plaza, de la humillación que la había llevado hasta allí. Tayen apareció a su lado como una sombra que se hace carne. Sin decir nada, la cubrió con la mano. Sus manos tocando su hombro producían en ella una sensación nueva. No era la caricia de un amante joven, sino la protección de un escudo.
Los dedos de la Papse se cerraron con decisión alrededor del tejido, con la misma firmeza con la que habría empuñado una lanza. En esa sujeción había una solemne promesa que no necesitaba juramento. No te permitiré caer. La tormenta obligó al campamento a reunirse en la hoguera mayor, donde las llamas protegían del frío mientras la lluvia rugía afuera. Allí, bajo el techo de pieles que goteaban, Tallen hizo un gesto que sorprendió a Clara. Tomó una pequeña flauta tallada en hueso y comenzó a tocar una melodía antigua. No era música para alegres, era una canción de paso, de purificación, de recordar a los que se han ido. La melodía se enroscó entre los cuerpos, y poco a poco la tensión pareció aligerarse. Los rostros se suavizaron, hasta el viento afuera, como si escuchara, aminoró su furia. Mientras la flauta lloraba, Tallen apoyó la frente en la de Clara. Un contacto breve, íntimo como el roce de dos almas que encuentran un espejo. Ella cerró los ojos y recordó la última vez que había sentido semejante consuelo. Una voz infantil que la llamaba mamá en un cuarto que ya no existía. Ahora la voz no era la de su hijo, sino la de la tribu entera, aceptándola en un ritual que ningún decreto de pueblo había aprobado. El gesto de Tallen no borraba la traición de Tomás, pero la envolvía en una verdad mayor. Había sido elevada del insulto a la pertenencia. Esa noche, antes de que el campamento se dispersara en sueño tenso, ocurrió algo que nadie esperó. Un mensajero embadurnado de lodo hasta las rodillas llegó desde la cresta del cañón con noticias. Un pequeño destacamento de hombres armados se acercaba, atraído por el rumor de la mujer blanca entregada al clan. Venían no en son de paz, sino con curiosidad avarienta y bronca contenida. El rumor, decían, podía alimentar rencillas y ambiciones. La llegada de forasteros significaba peligro, significaba juicios viejos que no habrían olvidado cómo construir. La tormenta, como si fuera mentira, se convirtió en preludio de otro peligro: la violencia que nace de la codicia y la vergüenza ajena. Tallen se levantó con la calma de quien conoce el terreno del riesgo. Sus ojos buscaron a la mujer que ignoraba ser la causa. Clara sintió un frío que no tenía que ver con la lluvia. Era el presentimiento de que su pasado, esa sombra larga que la siguió como un verdugo, había decidido que ella aún le pertenecía. Pero entonces Tallen tomó su mano con fuerza, y en el agarre la mujer oyó la decisión de quien no toleraría que el mal volviera a escribir su historia. No permitiré que vuelvan a tocarla, murmuró. No era una promesa solo para su boca, era una advertencia lanzada al viento, a la lluvia, a la tormenta y a la noche. La frase quedó colgando como un juramento. En el corazón del campamento, entre el barro y las brasas, se formó una alianza que no necesitaba de papeles. La de un hombre que, al salvar a una mujer del olvido, hallaba una razón nueva para enfrentar a su propia tribu y al mundo blanco que todavía creía en sus privilegios. Clara, por su parte, sintió por primera vez la posibilidad de no ser únicamente una carga que otros pagan. Pudo ser centro de una lealtad que encendía la furia de quien la defendiera. La lluvia siguió su redoble en los techos. Fuera la noche olía a tierra y dentro la hoguera crepitaba y los ojos del clan se posaron en ella con otra luz. La de la vigilancia, la del respeto y la de la advertencia. Y mientras el tambor marcaba un pulso antiguo, Clara comprendió que la tormenta que la había purificado había también abierto una puerta hacia la irrevocabilidad. Su destino ahora estaba sellado por quienes la eligieron no por conveniencia, sino por un código de honor que no conoce palabras de desprecio. Al amanecer, cuando la tormenta se hubo ido y el cielo mostró un azul más limpio que nunca, las huellas en el barro eran muchas y profundas. Entre ellas, dos pares destacaban:
los de la mujer que había caminado desde la vergüenza, y los del hombre que se había puesto delante de ella como quien se interpone entre la vida y la amenaza. Y entre esas huellas se dibujó algo nuevo, la promesa de que, si el mundo intentaba reclamarla con dedos sucios, Tallien haría de su propio cuerpo un muro infranqueable. El amanecer que siguió a la tormenta amaneció limpio, casi irreal. El aire olía a tierra recién lavada y las nubes parecían jirones de algodón flotando sobre el horizonte. En el campamento apache, el silencio era distinto, no el de la calma, sino el de la espera. Los pájaros callaban, los perros no ladraban, y los hombres con los rostros tensos afilaban cuchillos y preparaban arcos. Los forasteros se acercaban, y todos sabían que las visitas de hombres blancos jamás traían buenas intenciones. Clara lo sintió antes de verlos. El mismo mal presentimiento que había sentido cuando su hijo la entregó volvió a subirle por la garganta como un veneno antiguo. Estaba moliendo maíz con las mujeres, pero el sonido metálico de los cascos la hizo alzar la vista. A lo lejos, una línea de polvo se levantaba en el horizonte. Eran 5 jinetes, y avanzaban despacio como si no tuvieran prisa en mostrar el peligro que traían consigo. Tallien montó su caballo con un movimiento seco, sin palabras. Se colocó al frente del grupo de guerreros. Su rostro era una máscara de piedra, pero en sus ojos brillaba algo más que cautela, una ira contenida, una memoria viva de las veces que los hombres blancos habían mentido en nombre de la paz. Cuando el grupo se detuvo a unos metros del campamento, Clara reconoció entre ellos a alguien que le heló la sangre. Era el capitán Hidalgo, el mismo que había autorizado su entrega. «Por todos los cielos», murmuró con un hilo de voz. El capitán desmontó con su arrogancia intacta, quitándose el sombrero para fingir cortesía. «Vengo en paz», dijo, levantando una mano. «Solo quiero hablar». Tallien no se movió. Sus hombres detrás tensaron los arcos sin ruido. «Las palabras del hombre blanco suelen traer muerte», contestó Tallien en un español áspero, aprendido con heridas. El capitán sonrió con una frialdad estudiada. «No busco guerra, apache, pero hay un asunto pendiente». Esa mujer, señaló a Clara con el látigo, pertenece a la gente de Santa Amalia. Hubo un malentendido en su entrega, y el pueblo exige su regreso. El corazón de Clara golpeó tan fuerte que creyó que todos podrían oírlo. Quiso hablar, pero Tallien levantó una mano, ordenándole callar. «Esa mujer es mía», dijo el apache, despacio, con una solemnidad que estremeció a todos. «Mi esposa ante el fuego y los espíritus. No pertenece a nadie más». «Tu esposa», el capitán soltó una risa corta y seca. «No bromees, salvaje. Ella es una prisionera, una vieja sin valor». El murmullo de los apaches creció, grave, amenazante. Tallien desmontó, dio unos pasos hacia el capitán y lo miró con una calma aterradora. «Vuelve al polvo del que viniste», dijo. «Aquí nadie roba lo que otros ya desecharon». Hidalgo lo miró con desprecio. «Te advierto, piel roja, que si no la entregas, habrá sangre». Tallien dio un paso más, tan cerca que el capitán sintió su aliento. «Entonces que haya sangre», susurró, «pero será la tuya». El viento sopló entre ambos, levantando el polvo. Por un instante todo quedó suspendido. Luego, uno de los soldados intentó alzar el fusil. No llegó a hacerlo. Una flecha lanzada con precisión le atravesó el brazo. El grito rompió el silencio y el caos estalló. El tiroteo fue breve pero brutal. Los forasteros, superados por la rapidez apache, retrocedieron hacia el llano. Tallien peleaba como si cada golpe fuera una plegaria. Clara, desde la tienda, vio como el capitán intentaba dispararle por la espalda.
Sin pensar corrió hacia él y lo empujó. La bala se perdió en el aire. El capitán la miró, incrédulo, y en ese instante Tallien le arrebató el arma y lo derribó. «Clara», gritó el apache. Ella cayó al suelo salpicada de barro pero viva. Cuando todo terminó, 3 soldados huyeron y el resto yacía inmóvil en la arena. El capitán Hidalgo, herido, fue arrastrado al centro del campamento. Los ancianos salieron de sus tiendas. Uno de ellos, el más viejo, miró a Tallien. «¿Qué haremos con él?», preguntó. Tallien miró a Clara. Ella, aún temblorosa, se acercó. «Déjalo ir, que viva con su vergüenza». El anciano asintió. Tallien soltó al capitán y lo empujó hacia el desierto. «Dile a tu pueblo», ordenó, «que aquí una mujer ya no pertenece a nadie». El capitán, ensangrentado, se alejó tambaleando. Detrás de él el sol caía sobre la llanura como una herida abierta. Esa noche, el campamento se llenó de cantos. No eran cantos de victoria, sino de purificación. Las mujeres encendieron hogueras y arrojaron sal al fuego. Clara, sentada junto a Tallien, miraba el humo elevarse al cielo. «Hoy renaciste», le dijo él. «No», respondió ella, con voz temblorosa, «tú me enseñaste a no morir». Tallien la miró largo rato, sin decir nada. Luego, lentamente, tomó un trozo de cuero, lo cortó en tiras finas y se lo colocó en la muñeca. «Esto te une a mi clan», susurró. «Ya no hay regreso». Clara bajó la vista y una lágrima le cayó sobre la mano, pero no era de tristeza. Era el llanto silencioso de alguien que, después de haber sido traicionada por la sangre, encontraba familia en lo desconocido. Cuando el fuego se apagó, Tallien se levantó y se perdió entre las sombras. Clara quedó sola mirando las estrellas. Pensó en su hijo, en Santa Amalia, en todo lo que había perdido, pero ya no sentía odio. Lo que la sostenía ahora era más grande que el rencor. Era la certeza de que el amor podía surgir incluso de la humillación, y que en medio del desierto, un hombre al que todos llamaban salvaje, había sido el único capaz de tratarla como un ser humano. El viento del norte sopló suave, arrastrando el polvo y el olor a lluvia. Y Clara, por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a algún lugar. Pasaron los días después del enfrentamiento, y el campamento recobró la calma, aunque no del todo. Los vientos del norte traían polvo y noticias. El rumor del ataque se extendía por las aldeas cercanas, y muchos blancos hablaban de la Pazzi que se robó a una mujer vieja. Pero dentro del clan, algo había cambiado para siempre. Por primera vez, Clara no era la mujer del hombre blanco, ni la extranjera. Era Clara Tallien, la esposa del guerrero que desobedeció a su propio jefe para protegerla. Y aunque el vínculo era de nombre y respeto, en las noches donde el fuego respiraba despacio, los ojos de ambos decían otra cosa. Clara había aprendido a vivir sin espejo, pero ahora veía su reflejo en las miradas ajenas. Las mujeres la buscaban para conversar. Le pedían que les enseñara palabras en español, o que les mostrara cómo bordar flores en los mantos. A cambio, ellas le enseñaron a reconocer las hierbas del desierto, a curar heridas con resina y a escuchar los susurros del viento. Una anciana de cabello blanco, Nasá, la tomó bajo su protección. «El fuego te quiso, mujer del oeste», le dijo un día mientras trenzaban fibras de agave. «Por eso no te consumió, te templó». Clara sonrió. «Yo creí que el fuego solo destruye, solo quema al que no aprende su idioma», respondió Nasá. «A ti te habló con dulzura. Cada palabra era una lección». En ese pueblo de arena, Clara comenzaba a entender que el tiempo no envejecía de la misma forma que en el mundo blanco. Aquí, la edad no era una condena, era un árbol que daba sombra a los más jóvenes. Y por primera vez
Se sintió útil, viva, necesaria. Taigen la observaba de lejos, casi siempre en silencio. En las tardes, mientras los cazadores regresaban, él se quedaba tallando figuras en madera o afinando su arco. A veces, Clara lo veía mirar el horizonte con esa melancolía que solo los hombres que han amado y perdido conocen. Una noche, cuando el cielo se llenó de fuego de estrellas, él se acercó. «Los hombres del polvo no volverán», dijo Taigen. «¿Y si lo hacen?», preguntó ella. «Entonces el desierto los tragará», respondió, sin apartar la vista del fuego. «Tú no temas, ya no estás sola». Hubo un silencio largo. El fuego crepitó como si respirara. Clara sintió el impulso de hablar, de confesarle todo, que aún soñaba con su hijo, que lo odiaba y lo amaba al mismo tiempo, que no sabía si seguir viva era una suerte o una burla del destino. Pero no lo hizo. En cambio, miró sus manos, ásperas, endurecidas por el trabajo, y dijo: «Tu gente me llama la blanca que sobrevivió al fuego». Taigen sonrió apenas. «No, ese no es tu verdadero nombre». «Entonces, ¿cuál?» El apache se inclinó y con voz baja pronunció algo que sonó como una plegaria. «Naleya, en nuestra lengua significa la que floreció entre cenizas». Clara repitió el nombre, sintiéndolo vibrar en la garganta. Naleya. Era como si su alma, dormida desde hacía años, despertara con ese sonido. «¿Y tú?», preguntó. «Taigen, ¿qué significa trueno en el corazón?». Sus ojos se clavaron en los de ella. «El trueno no pide permiso para nacer. Solo anuncia lo que el cielo ya no puede callar». Hubo una pausa. Luego él se levantó y se marchó hacia la oscuridad. Pero Clara quedó con el eco de su voz en el pecho. «Trueno en el corazón». Lo entendió demasiado tarde. Él había empezado a sentir por ella algo que no quería nombrar. Un afecto que lo hacía vulnerable ante su pueblo y ante los fantasmas de su pasado. Al día siguiente, mientras las mujeres recogían agua del río, Nasha se acercó de nuevo. «El trueno suena distinto cuando encuentra montaña», dijo la anciana. Clara la miró confundida. «¿Qué quieres decir? ¿Que el guerrero que perdió a su esposa hace 3 inviernos vuelve a escuchar el latido de la tierra? Y eso, mujer del oeste, no sucede sin causa». Clara se sonrojó. «Él solo siente compasión por mí. La compasión no deja marcas en los ojos. El amor sí». Esa noche, mientras la luna se elevaba sobre el desierto, Taigen volvió al campamento con una herida en el brazo. Había cazado solo, desafiando las órdenes del jefe. Clara corrió hacia él y, sin pedir permiso, limpió la sangre con un paño húmedo. «No debiste ir solo», reclamó. «Los hombres deben enfrentarse al silencio para recordar quiénes son», respondió él, conteniendo el dolor. «Y las mujeres deben cuidarlos para que no mueran por orgullo», replicó ella con firmeza. Taigen la miró. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos, y algo cambió en ellos. Por primera vez, no la miró como a una extraña ni como a una madre, sino como a una igual. Sus rostros quedaron cerca, tan cerca que Clara pudo sentir su respiración mezclarse con la suya. Pero Taigen apartó la mirada. «No puedo», susurró. «Aún sueño con ella». Clara bajó la vista. «Entonces sueña», dijo. «Pero no olvides despertar». Se levantó y lo dejó solo. Taigen apretó el puño. Las brasas chispeaban entre ellos, como si el fuego se negara a extinguir lo que acababa de nacer. Esa madrugada, Clara no durmió. Afuera el desierto olía a lluvia distante. En el horizonte un trueno rodó entre las montañas. Sonrió sin entender por qué. Quizás porque sabía que aquel sonido ya tenía otro significado. El trueno, pensó, era el corazón del hombre que aún no se atrevía a amarla, y el suyo que había aprendido por fin a latir sin miedo. Las semanas pasaron, pero el rumor crecía como un veneno que nadie podía detener.
Algunos decían que Tayen había olvidado las leyes del clan por una mujer blanca. Otros murmuraban que la presencia de Clara atraía la desgracia, que el trueno ya no sonaba sobre las montañas y que los espíritus de los antepasados se inquietaban. El campamento se dividía entre los que la defendían y los que esperaban el momento justo para expulsarla. Clara lo presentía. Había aprendido a reconocer los silencios que anuncian una tormenta. Las mujeres, antes amables, empezaron a callar cuando ella pasaba. Los hombres bajaban la vista, no por respeto sino por duda. Y Tayen, él se había vuelto más distante. Había noches en que regresaba cubierto de polvo, con la mirada perdida, como si buscara respuestas entre las piedras. Una tarde, el anciano Chaiton, jefe del consejo, lo llamó ante la asamblea. El aire estaba tenso. Todos se reunieron en círculo, alrededor de una gran hoguera que rugía bajo el cielo rojo del crepúsculo. Clara fue llevada al centro, custodiada por dos mujeres. No la tocaban con violencia, pero la rigidez de sus manos bastaba para mostrar que ya no la consideraban una igual. Tayen, hijo del trueno, comenzó Chaiton, con voz grave, los espíritus están inquietos. El ciervo ha huido del valle y el río baja turbio. Dicen los vientos que una sombra blanca se esconde entre nosotros. El murmullo del pueblo creció. Ella señaló una mujer joven, trajo desgracia. Desde que llegó los sueños son oscuros. Tayen dio un paso al frente. No blasfemes. Ella no trajo oscuridad, trajo vida. Replicó Chaiton. ¿Acaso el fuego que arde entre ustedes es vida? La mujer blanca fue vendida. No era libre para escoger su destino. Y tú, guerrero, desobedecerás a los ancianos por ella. Clara apretó los puños. No hablen por mí, dijo con voz firme. Nadie me obliga a quedarme. Pero si me condenan, háganlo por mis actos, no por mi piel ni mi edad. El silencio fue inmediato. Nadie esperaba que hablara. Chaiton la observó con atención. ¿Qué tienes que decir, mujer del oeste? Que yo no pedí este destino. Fui entregada como se entrega una res muerta. Pero este hombre miró a Tayen, me devolvió la vida. No me tomó por deseo, ni por poder. Me enseñó a trabajar, a respetar, a no temer. Si eso es una falta, entonces que el fuego me juzgue. Hubo un murmullo de sorpresa. El fuego me juzgue era una frase antigua, casi sagrada. Significaba ofrecer el alma al juicio de los espíritus. Tayen la miró con horror. Clara no, susurró. No sabes lo que pides. Sí lo sé, respondió ella. Si he de morir, que sea por la verdad, no por la vergüenza. Chaiton asintió. Ordenó traer una vasija de barro con brasas encendidas. Las llamas crepitaban, vivas como si esperaran el momento. Quien diga verdad, no se quemará, proclamó el anciano. Clara extendió las manos sin titubear. El calor le golpeó el rostro. El humo le nubló los ojos. Tayen quiso detenerla, pero ella ya había metido los dedos entre las brasas. Un grito desgarrador atravesó la noche. El fuego la mordió. El humo la envolvió, y todos retrocedieron. Pero cuando ella retiró las manos, algo inexplicable sucedió. La piel, aunque ennegrecida, no sangraba. Las llamas no la habían devorado. Solo una línea roja marcaba sus palmas, como un símbolo. Chaiton bajó la cabeza sobrecogido. Los espíritus hablaron. Dijo, esta mujer no trajo desgracia. Es fuego, y el fuego la reconoció. El pueblo enmudeció. Tayen corrió hacia ella, la sostuvo en sus brazos. ¿Por qué hiciste eso?, susurró, temblando. Porque nadie debe morir por amor, respondió ella, casi sin voz. Y tú estabas dispuesto a hacerlo. Tayen la miró y sus ojos,
que nunca lloraban, brillaron con lágrimas silenciosas. La besó en la frente, en un gesto más poderoso que cualquier palabra. El fuego se reflejaba en sus rostros, como si el desierto entero se inclinara ante aquel amor improbable. Desde esa noche, nadie volvió a llamarla la Blanca. La llamaron Nalía, la que floreció entre cenizas, y su historia comenzó a pasar de boca en boca, contada por las mujeres junto al fuego como una leyenda viva. Pero el destino, que nunca deja reposar los corazones, ya tejía en silencio un nuevo hilo: el regreso del hijo que la había vendido. El viento del otoño trajo presagios de guerra. Los cuervos comenzaron a girar sobre las colinas, los caballos se inquietaban sin razón, y las noches se llenaron de ecos que no pertenecían al desierto. Nasha, la anciana, fue la primera en sentirlo. El pasado camina hacia ti, Nalía dijo una madrugada. Lo oigo en los huesos de la tierra. Clara levantó la vista con el alma apretada. ¿Mi pasado? Sí, y viene armado. Esa misma tarde, los centinelas divisaron un grupo de hombres acercándose desde el valle. Eran 5 jinetes montados en caballos blancos y grises, con rifles al hombro y ojos de fuego. Uno de ellos al frente tenía la misma postura que Clara recordaba de su hijo cuando era niño. La espalda recta, la mandíbula tensa, el orgullo de quien nunca mira atrás. Era Tomás. El corazón de Clara se detuvo. El hijo que la había entregado a los apaches por ser vieja, regresaba ahora, no para rescatarla, sino para poseer lo que creía perdido: sus tierras, su nombre, su poder. Y sin saberlo, venía a enfrentarse con el fuego que él mismo había encendido. El clan se reunió. Taiyén, al ver a los jinetes, montó su caballo y salió al encuentro. El viento levantaba la arena y el sol, aún alto, convertía el horizonte en una cinta dorada. «Detén tu paso, hombre blanco», dijo Taiyén, con voz de trueno. Tomás lo observó con desdén. «He venido por lo que me pertenece. Nada de lo que buscas está aquí». «Ah, pero sí lo está». Tomás escupió al suelo. «Mi madre», Taiyén tensó la lanza. «Tu madre ya no es del mundo que la vendió». «¿La vendí?» Tomás rió con amargura. «No la vendí, la liberé». ¿Qué podía hacer con una mujer que se negaba a morir, que arruinaba mi nombre y mis tratos con los hombres de la frontera? Los viejos no entienden el futuro. Yo solo quité un peso del camino». Las palabras atravesaron a Clara como cuchillos. Se adelantó, temblando pero erguida. Tomás gritó: «Mírame, hijo. ¿No ves lo que te has convertido?» Tomás la miró con una mezcla de sorpresa y repulsión. «No eres mi madre». Su voz tembló. «Mi madre murió el día que cruzó ese río. Lo que tengo delante es una sombra vestida con piel ajena». Taiyén dio un paso al frente, el cuerpo tenso como un arco. «Basta, esta mujer está bajo mi protección. Entonces muere con ella». El disparo resonó como un trueno. El caballo de Taiyén se encabritó, y el polvo se alzó como una nube roja. Clara corrió sin pensar, gritando su nombre. Los apaches respondieron con flechas. El valle se convirtió en una tormenta de fuego y plomo. El combate fue breve, pero feroz. Uno a uno, los hombres de Tomás cayeron bajo las lanzas y flechas. Solo él quedó en pie, apuntando su rifle directamente al corazón de su madre. «Siempre fuiste mi desgracia», susurró. «Te quise viva, pero te prefiero muerta antes que mía de nuevo». El disparo nunca llegó. Taiyén, herido, se interpuso entre ambos. La bala lo alcanzó en el pecho. Cayó al suelo con el polvo mezclándose con su sangre. Clara cayó de rodillas junto a él. «No, Taiyén, no». Sus manos temblaban mientras intentaba detener la sangre.
Él la miró con calma, con esa serenidad que solo los guerreros que aceptan su destino poseen. No llores, Nalia. El trueno no muere, solo vuelve al cielo. Tomás, al ver la escena, bajó el arma. Algo en su interior se quebró. Por primera vez, comprendió la magnitud de su pecado. ¿Qué he hecho?, murmuró, retrocediendo. Clara lo miró, con una mezcla de dolor y compasión. Has matado al único hombre que me amó sin pedir nada a cambio. Los apaches rodearon al joven, pero Clara levantó una mano. No lo toquen, el castigo ya está en su alma. Tomás cayó de rodillas llorando como un niño. El rifle resbaló de sus manos. Madre, perdóname. Clara se inclinó, tocó su rostro con ternura. Te perdono, hijo mío. Pero que el desierto decida si tú puedes perdonarte a ti mismo. Entonces se levantó y volvió hacia Tayen, que agonizaba bajo el cielo rojo del atardecer. Lo tomó entre sus brazos y él, con el último hilo de voz, susurró: el fuego te eligió bien, y murió. El silencio cayó sobre el valle. Ni los pájaros se atrevieron a cantar. Clara se quedó con él en el regazo, balanceándolo como a un niño dormido. Sus lágrimas cayeron sobre su pecho, y la arena las absorbió con reverencia. Cuando al fin levantó la vista, el sol se hundía detrás de las montañas, tiñendo el cielo con el mismo color que la sangre del hombre que la amó. En ese instante, el trueno rugió aunque no había nubes. Nasá lo oyó desde el campamento y dijo en voz baja: el corazón del trueno ha vuelto al cielo, pero su eco vivirá en ella. El amanecer siguiente fue gris. No hubo canto de pájaros ni rumor de viento, solo el silencio, espeso y denso como si el desierto mismo guardara luto. El cuerpo de Tayen fue colocado en el centro del campamento sobre una cama de madera de mezquite, rodeado de ramas secas y flores del valle. Su lanza descansaba sobre el pecho, y a su alrededor las mujeres entonaban un canto antiguo, un lamento que hablaba del regreso de los espíritus al cielo. Clara permaneció junto a él toda la noche. No habló, no lloró, solo observó su rostro, sereno, como si el trueno dormido esperara despertar. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el horizonte, Nasá se acercó. Es hora, dijo la anciana. El fuego lo espera. Clara asintió. Encendieron la pira. Las llamas se elevaron lentamente, lamiendo la madera, abrazando el cuerpo del guerrero. El humo subió al cielo como un suspiro. Las mujeres lloraron. Los hombres golpearon el suelo con sus lanzas, haciendo retumbar la tierra. Y entonces, un sonido profundo atravesó el aire. Un trueno lejano, suave, como una voz que decía adiós. Clara cerró los ojos. Vuelve al cielo, susurró. Yo guardaré tu eco. Durante días nadie la vio. Se retiró al borde del río, donde Tayen solía afilar su cuchillo. Allí, bajo un mezquite, comenzó a construir algo, una pequeña cruz de madera envuelta en piel y flores secas. Cada tarde el viento soplaba y traía arena, cubriéndola poco a poco. Cuando Nasá fue a buscarla, la encontró en silencio, mirando el horizonte. ¿Qué harás ahora, Nalia?, preguntó la anciana. Esperar a que el fuego me llame también, respondió Clara. Pero no con miedo, con gratitud. Esa noche volvió al campamento. Se sentó junto al fuego, el mismo que había juzgado su destino, y habló por última vez a su pueblo. No soy vuestra sangre, pero mi corazón aprendió a latir como el vuestro. Aprendí que el fuego no destruye, purifica, que el amor no se busca, se reconoce. Hizo una pausa observando los rostros que la rodeaban. Yo vine aquí por vergüenza, y me voy por amor. Al amanecer, Nasá entró en su choza,
Clara estaba recostada, con una sonrisa serena. En sus manos aún sostenía la pequeña cruz de mezquite. El fuego del hogar se había extinguido, pero una brasa seguía viva, respirando como un corazón. La anciana se arrodilló, tocó la frente de la mujer y dijo en voz baja: «El trueno ha venido por ti». El cuerpo de Clara fue enterrado junto al río, donde florecen las flores amarillas que Taiyén solía recoger. Los niños del clan, que ya conocían su historia, comenzaron a llamarla la mujer del fuego. Los años pasaron, y su tumba se convirtió en lugar de ofrenda. Cada primavera, las mujeres llevaban a sus hijas allí para enseñarles su nombre, su valor y su destino. Decían que en las noches de tormenta, cuando el trueno golpeaba las montañas, el eco del trueno respondía desde la tierra, como si dos almas siguieran hablándose a través del tiempo. Y cuando el fuego de las hogueras crepitaba de forma extraña, los ancianos decían que era Nalia riendo en el viento, agradecida de haber sido elegida por el fuego y amada por el trueno. Años después, un viajero blanco cruzó esas tierras. Era viejo, cansado, con la mirada vacía. Se llamaba Tomás. Había vagado por pueblos y desiertos buscando paz, pero solo hallaba sombras. Cuando llegó al valle del río, una niña del clan le ofreció agua. «¿Quién está enterrada allí?», preguntó él, señalando la tumba rodeada de flores amarillas. La niña respondió con naturalidad: «La mujer que floreció entre cenizas». Tomás cayó de rodillas. El nombre lo atravesó como un rayo. Las lágrimas que nunca había derramado brotaron al fin. «Madre», susurró, «si puedes oírme, el fuego ya me juzgó». El viento sopló suave, moviendo las flores, y por un instante creyó escuchar una voz femenina, dulce y firme, que decía: «El fuego no castiga, enseña». Esa noche Tomás encendió una pequeña hoguera junto a la tumba, y permaneció allí hasta el amanecer. Cuando el sol salió, los apaches lo hallaron dormido, con una sonrisa tranquila, como si también hubiera encontrado su perdón. Desde entonces, dicen que cuando el trueno y el fuego se encuentran en el mismo cielo, las almas de Clara y Taiyén caminan juntas por el desierto, custodiando a los perdidos. Y así, la historia se convirtió en leyenda. La leyenda de la mujer que fue entregada por vieja, pero que el fuego eligió para ser eterna. La historia de Nalia, la flor nacida entre cenizas.